La verdad que teníamos ganas de hablar con José Antonio Balbuena después de ese anuncio que se ha hecho de que en el verano podamos asumir la gestión de costas. Aquí hablamos con José Antonio Balbuena y, por ejemplo, no escondía en algún momento su enfado de que no le recibieran los responsables de costas en el archipiélago. ¿Qué va a cambiar con la asunción de esa responsabilidad, José Antonio? Bueno, pues lo que va a cambiar es una gestión más directa de los expedientes que afectan al dominio público marítimo terrestre y a la zona de servidumbres en Canarias, ¿no? Son proyectos que precisan de una visión en el terreno, que precisan de una cercanía sobre todo a los municipios, a los cabildos, que a día de hoy, pues bueno, pues por parte de la Dirección General de Costa hay bastante camino por recorrer para poder proporcionar esa cercanía. Y eso es lo que queremos proporcionarles, es decir, la ley va a ser la misma, es decir, ¿Sí? el instrumento de aplicación va a ser el mismo. De lo que se trata de alguna forma es de darle, bueno, pues esa cercanía en la gestión que a día de hoy pues carece Canarias. ¿Y tendríamos nosotros presupuesto para asumir esa competencia y personal? Eso es lo que ahora de alguna forma hay que ultimar en las negociaciones con la comisión mixta. Hay que ultimar lo que es de alguna forma cómo tienen que venir esas competencias transferidas, tanto desde el punto de vista de recursos materiales como de recursos económicos. A nadie se le esconde que la dotación que actualmente tiene la Dirección General de Costas a nivel estatal está infradotada desde el punto de vista de recursos humanos. Nosotros aquí lo que tendremos que hacer es también redistribuir con los propios efectivos que tenemos en los servicios de litorales y después por reforzarlos, bien con la gente que pueda venir transferida o bien contratar con cargo a los fondos que puedan venir transferidos para contratar personal, ya que no olvidemos que Costa sigue manteniendo una serie de competencias que mantiene a nivel estatal, que son básicamente la delimitación del dominio público marítimo terrestre, es decir, definir lo que entendemos como los deslindes, y la recuperación del dominio en aquellas construcciones o acciones que sean objeto de recuperación. Yo creo que con ejemplos yo creo que los oyentes lo pueden entender mejor, ¿no? Por ejemplo, el Hotel de la Tejita, del que hemos hablado con usted en varias ocasiones, ¿no? Si la responsabilidad del deslinde la tiene Madrid, por ejemplo, una cuestión como esta seguiría en manos de Madrid, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, ¿de quién dependería eso? Dependería del Gobierno de Canarias. Eso sí dependería del Gobierno de Canarias. Sí, bueno, sí, porque ahí estaríamos hablando, habrían dos partes, ojo. Habría una parte que sería, si hay zonas que están invadiendo el dominio público o ocupando de forma ilegal, eso corresponde a Madrid. Pero ahora lo que se está hablando, que es la parte exclusivamente desde el punto de vista de una serie de autorizaciones y de concesiones y de licencias de obra, que es los expedientes que están abiertos, eso correspondería directamente al Gobierno de Canarias. No. Le pongo dos ejemplos más que también tratamos habitualmente aquí en nuestra sintonía, que a veces no se entiende, ¿no? Desde el punto de vista de costas, ¿no? Que arreglan una playa y en 100 metros hay otra con callados y no la arreglan, y dice que aquella sí y esta no. O por ejemplo, una serie de charcos que tenemos repartidos por todo el archipiélago que se podrían mejorar y serían un atractivo turístico, pues a veces ponen un montón de pegas. ¿Eso también dependería de nosotros? Eso dependería de nosotros. Todo el tema de concesiones, autorizaciones, para poder actuar en la costa, como todos entendemos coloquialmente, eso dependería del Gobierno de Canarias, ¿no? Por lo tanto, hay actuaciones de ayuntamiento, hay actuaciones de cabildo que están dependiendo de las autorizaciones preceptivas por parte de Costa, eso dependería de nosotros. No. Bueno, esta semana escuchábamos al consejero delegado de Endesa hablar de que en Canarias podemos adelantarnos 10 años en la descarbonización en 2040, ¿no? Que va en línea con lo que usted también ha defendido, ¿no? Esto, decía el consejero delegado de Endesa, no va a ser fácil, no va a ser un caminito de rosas, pero se puede conseguir. ¿Usted también tiene esa previsión de que en 2040 de verdad tendremos la descarbonización del archipiélago? A ver, los fondos europeos van a suponer un impulso, por lo tanto, cuando el director general de Endesa, el delegado de Endesa en Canarias, habla en esos términos, estamos de alguna forma aprovechando el impulso que nos va a suponer en un primer término los fondos Next Generation, los fondos de recuperación, y en segundo lugar la planificación ordinaria de la Unión Europea, que también tiene es bastante ambicioso y tiene apartados específicos de desarrollo de transiciones energéticas en territorios insulares. Lo que sucede es lo que es decir, no va a ser un sistema sencillo de ejecutar, porque aquí también hay legislación estatal que está por medio, pero eso no significa que sea imposible. En principio es como con casi todas las tareas, ¿no?
las grandes acciones transformadoras, las grandes acciones que realmente suponen un cambio y por lo tanto suponen pasar de un modelo a otro, son siempre tareas complejas. Sí, Si hubiese sido sencillo, ya se hubiese hecho, ¿no? No, Va a decía ser el muy consejero complejo. delegado de Endesa, José Bogas, que para eso es importantísimo que consigamos que la flota de vehículos que tenemos en el archipiélago sean eléctricos, pero esto sabe mucho más Manuel Sánchez, así que le doy la palabra a él. Manuel. Creo que con la aprobación del Real Decreto ayer emitido por el Gobierno, en Canarias ya no tenemos excusa para poder regenerar el parque eléctrico. Hay que recordar que ayer nos asignaban más de 18 millones, éramos la octava comunidad del Estado con más fondos dentro de las 17 comunidades, y creo que dentro del plan que el Gobierno de España ha seguido muy en la línea de lo que el propio consejero viene diciendo desde que llegó al Gobierno, creo que este plan va a ser un antes y un después, sobre todo por la cantidad de fondos, y que ya prácticamente ni siquiera la excusa del punto de recarga, porque hay que recordar que está subvencionado al 70% y los municipios de menos de 5.000 habitantes al 80%, ¿no? Por tanto, creo que la oportunidad de descarbonizar el parque automovilístico de Canarias la tenemos delante. Y consejero, la pregunta es muy sencilla. Tenemos 3 meses para poner esto en marcha desde la comunidad. Me consta su compromiso, su implicación en este tema, lo hemos hablado en alguna reunión. ¿Está ya el Gobierno de Canarias trabajando para que este plan sea ese éxito que se espera, aún sabiendo de las dificultades de las familias canarias para poder acometer la inversión en este tipo de vehículos por la diferencia de precio que todavía a día de hoy el tema eléctrico mantiene? Estamos ya desde el Gobierno de Canarias trabajando para ello, porque su compromiso desde su llegada con este tema ha sido muy importante, y de todo el equipo de la consejería, que me consta, están trabajando en ello. ¿Vamos a poder tener este plan en marcha en Canarias más pronto que tarde, consejero? Sí, es que no queda otra, hay que tenerlo en marcha. Por eso digo que sabemos que todo el trabajo desarrollado en torno a la gestión de los fondos europeos es compleja, va a exigir mucho sacrificio, se están ya diseñando los equipos para poder reforzarlo y lo vamos a tener en marcha. Pero es más, la idea es que con cargo a los fondos específicos de estrategia de energía sostenible en territorios insulares, poder complementar este tipo de ayuda, darle una mayor cobertura social. Hay que reconocer que a día de hoy los actuales planes MOVE, las ayudas que suponen, no son ayudas a las que pueda llegar toda la sociedad canaria, y la estructura de la sociedad canaria es la que es. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para que cada vez el sector de la sociedad canaria, que con cargo a estas ayudas para la adquisición de un vehículo eléctrico, pueda adquirir un vehículo eléctrico, sea mayor. A día de hoy está bastante limitado, ¿no? Está bastante limitado, pues a un sectores con unos poderes adquisitivos donde, a pesar de estas ayudas, el diferencial entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna tradicional sigue siendo importante, que hacen que existen bastantes personas que ni tan siquiera se plantean la posibilidad ni con ayudas de adquirir un vehículo eléctrico, pero bueno, son ayudas iguales para el conjunto del Estado. Nosotros lo que tendremos que hacer es, con cargo a ese paquete específico de energías sostenibles en territorios insulares, que por algo es específico para Canarias, pues intentar complementar estas ayudas, pues precisamente para esa otra parte del sector de la población, de manera que de nada no podemos plantearnos un cambio en nuestro sistema de movilidad del vehículo particular si no atajamos realmente o no nos centramos en el perfil social de la mayoría de los propietarios de los vehículos privados. No sé si me he explicado. Sí, consejero, y es fantástico escucharle decir que es consciente de esa situación social de nuestra tierra para el automóvil. Hay que recordar también que la subvención al 70% o al 80% de los puntos de recarga creo que va a ser clave, porque es tanto para instituciones públicas como privadas. Pero, consejero, la clave la acaba de dar usted. El problema no es, desde la patronal de automóviles se sabe perfectamente, y el margen en el vehículo eléctrico es muy inferior que en el vehículo térmico, pero la apuesta y el coste de las baterías a día de hoy, como usted bien sabe, el coste de la electrificación de las baterías está muy alto, muy desorbitado, porque solo una región del mundo, en concreto China, tiene ese poder, ese músculo, y nos está lastrando a todos. Pero, consejero, dentro de esos planes sociales, el Gobierno de Canarias, en el lanzamiento del MOVES 3 a nivel regional, ¿se va a tener en cuenta esa parte social, consejero? Esa parte, los criterios que vienen bien definidos en el Real Decreto, es una base a nivel estatal, con unas ayudas máximas por vehículo, y por lo tanto no hay ningún tipo de discriminación desde el punto de vista social. Eso lo haremos de forma complementaria, como una característica en Canarias, con cargo, o lo queremos proponer con cargo a la Estrategia de Energía Sostenible Canaria.
no en el MOVE 3, lo haremos en el paquete que estamos diseñando de esos 466 millones que vienen para Canarias para la estrategia de energía sostenible. Porque, insisto, siempre hay que vincular la sostenibilidad en nuestro sistema eléctrico y en nuestras demandas energéticas con justicia social, ¿no? De hecho, siempre hemos intentado asociar el binomio transición energética con transición justa. Consejero, le saludo también Pepe Moreno. Buenos días, señor consejero. Yo quería hacerle dos preguntas. Quizás lo mío sea un poco más pueril, ¿no? Pero todo el mundo tenía la sensación, no sé por qué y en qué lo basa, aunque es muy posible que tenga alguna base popular, ¿no? De que con esto de las transferencias en materia de costera, de la ley de costas, pues todo nos vaya algo mejor. Parece como si la transición hacia la cosa canaria, pues pudiéramos solventar nuestros problemas, pues de eso, de un hotel como el de Las Dunas, como puede ser lo de La Tejita, o como puede ser simplemente poner un chiringuito en las playas. Es mucho más fácil si esto está en manos canarias que se pueda dar ese tipo de cosas, eso por un lado. Y por el otro, en referencia a esto de los coches eléctricos y demás, yo sigo diciendo que es que aquí hay poco sitio donde enchufar el coche, entre otras cosas porque no hay una red. Fíjese que, por ejemplo, ahora en los aeropuertos, en alguno de ellos, creo que en el de Tenerife, se está empezando a poner ahora los primeros puntos para recarga de coche, ¿no? En un sitio como ese. O que en la isla del Hierro, que podrían estar en este momento bastante más avanzados, solo haya un punto para recargar el coche y no todos los días está habilitado, ¿no? Es decir, a mí me parece que todo esto del coche eléctrico tenemos que avanzar mucho más en cómo recargarlo que en simplemente hablar aquí de lo que le van a dar de rebaja a un coche, que luego ya veremos cómo se comporta Hacienda con ese tipo de rebaja, ¿no? Sí, por eso precisamente lo importante y lo novedoso es lo que decía Manolo, el anterior contertulio, es la novedad de poder subvencionar los puntos de recarga hasta un mínimo un 70%, ¿no? Eso va a suponer una penetración importante de los puntos de recarga. No olvidemos también que la penetración del vehículo eléctrico que es necesaria va a suponer también una demanda de electricidad. Es decir, lo que estamos sustituyendo es una fuente de energía primaria, que es el gasoil y la gasolina que le metemos, por otra fuente de energía que va a ser la electricidad. Por lo tanto, reduciremos el consumo de gasoil, de gasolina. Bueno, a media no, señor Balbuena, a media lo vamos a reducir porque nuestras centrales eléctricas, la de las islas principales, siguen funcionando con gasoil. No, pero a medida que tengamos mayor demanda eléctrica, la penetración de las renovables podrá ser mayor. Sí, a medida que vayamos cumpliendo años nos vamos haciendo un poco... Claro, pero a medida que vamos cumpliendo años también nos vamos haciendo más viejos, más, yo qué sé, con más experiencias. Pero el dato riguroso es así, Pepe, yo siento mucho contradecirte, pero el dato riguroso es este. A medida que tengamos mayor demanda eléctrica, vamos a tener mayor capacidad de penetración de renovables. Por lo tanto, el balance neto, que es a lo que tenemos que ir, es que ese sobreconsumo por parte del parque de los puntos de recarga, incluso porque hay infraestructura de puntos de recarga que van a estar asociadas a placas solares, ya tenemos en algunos puntos, por lo tanto, y baterías. Por lo tanto, va a suponer un avance en las renovables. Y respecto a lo otro, lo que hemos dicho, es decir, eso, la hoja de ruta también está trazada, y es las centrales térmicas de hidrógeno. Ya, pero y en también... cuanto a lo de la ley de costas, perdón, en cuanto faltaba esa pregunta. Preguntaba la ley de costas, tampoco... ahí lo que vamos a ganar sobre todo es agilidad en los tiempos, porque la ley es la misma, ¿eh? Es decir, que nadie se piense que si a día de hoy hay algunas autorizaciones que son denegadas porque se aplica la ley de costas, piense que el Gobierno de Canarias va a hacer una interpretación distinta, ¿no? La interpretación es exactamente la misma, interprete quien la interprete, porque es una legislación básica estatal. Por lo tanto, yo he visto alguna viñeta donde, bueno, pues ha dado la sensación de que al día siguiente que tengamos las transferencias, pues aquí van a haber obras en todas las costas y en todas las playas. Yo creo que sencillamente lo que piense eso es que no ha entendido de qué va la película. Aprovecho que está este asunto sobre la mesa porque hay dos preguntas de los oyentes que tienen que ver con esto. Dice un oyente: señor consejero, ¿se autorizarán unos chiringuitos modernos y con servicios como en Marbella o Ibiza, acorde con la oferta de 5 estrellas que tenemos? No queremos kioscos pequeños y cutres como los que tenemos ahora. Y otro oyente dice: señor consejero, con la asunción de competencias en costa, ¿se va a trabajar en serio por el objetivo de vertidos ceros al mar?
Bueno, el objetivo, la última pregunta, de hecho ya están prácticamente culminados los proyectos para poder empezar a empezar a desarrollar obras para terminar con ese problema de vertidos, ¿no? Aparte de la parte de la planificación, que también es importante, pero eso no tiene que ver con las competencias de costa. Cono, sin competencias de costa, eso es una tarea que se tiene que venir desarrollando desde hace tiempo. Respecto a la primera pregunta, si la ley lo permite, si la ley de costa lo permite, las ordenanzas municipales, que también tendrán algo que decir en la fórmula en las que se tengan que diseñar y ejecutar estos chiringuitos, se tengan que hacer, pues evidentemente se permitirán. No. Otro oyente nos dice que qué va a pasar al final con el barco del gas de Granadilla, que en la última ocasión que habló usted en nuestros micrófonos se mostró en contra, ¿es verdad? ¿Es verdad este asunto? Gracias al oyente por recordar. El barco del gas, estaríamos hablando del almacenamiento. El almacenamiento es lo que está ligado al suministro de los buques, entiendo yo, que es lo que estamos hablando. Si estamos hablando del almacenamiento para el suministro de los buques, en principio este gobierno nunca se ha mostrado en contra del suministro de los buques. Otra cosa es el modelo energético, que es lo que ya explicamos en alguna ocasión. No, pero lo que se habló, se acuerda, consejero, fue de un barco regasificadora, ¿no? Ya que no se podía poner en tierra, sino un barco que regasificara. Sí, pero en aquel momento, cuando se hizo la pregunta, es que no teníamos constancia ni sabíamos exactamente cuáles eran los detalles del proyecto. Y con lo que se escuchaba de ese proyecto, sin saber más detalle, pues evidentemente no había elementos suficientes para emitir un juicio favorable. Una vez que sepamos exactamente en qué consiste eso, porque a día de hoy no hay nada presentado para saber en qué consiste eso, pues evidentemente no podremos emitir una valoración sobre un tema delicado y en base a una frase. Estamos hablando con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Jaime Pérez Llombet. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Al comienzo de la conversación le apuntaba Mayer que efectivamente es muy complejo el proceso que se inicia ahora, hablo de costas, el proceso que se inicia con esa transición, siempre lo ha sido, son procesos muy exigentes y dejaba claro, porque efectivamente hay que recordarlo, que hay cuestiones que siguen estando, digamos, en el ámbito estatal. Por intentar ser pedagógicos, ¿qué es lo que, de nuevo, lo entrecomillo, ahora asume Canarias? ¿Qué decisiones, qué ámbito de decisión tiene ahora Canarias que antes no tenía? Pues mire, yo creo que antes Mayer puso dos ejemplos que yo creo que representan mucho esa parte didáctica, ¿no? Es decir, temas relacionados con el deslinde. Por ejemplo, caso de La Tejita, que se está discutiendo si el deslinde va al 20, va al 100, si va en 20, va un poquito más allá, un poquito más hacia el mar. Eso es seguirá siendo la Dirección General de Costa, el Ministerio, el Gobierno de España, por decirlo de alguna forma. Temas, por ejemplo, ahora hemos escuchado un caso reciente de que se ha caducado la concesión del Club Náutico del Charco La Arena en Punta del Hidalgo. Eso serían ya competencias de Canarias, ¿no? Es decir, todo lo que son las concesiones administrativas de este tipo, de que alguien pueda usar un espacio de la costa, eso será competencia del Gobierno de Canarias. Autorizaciones de licencias de reforma o de obra o de alguna zona de servidumbre, eso van a ser competencias propias del Gobierno de Canarias, que es el caso del Oliva Beach o el caso antes que se estaba comentando. Es decir, se quiere ocupar un municipio, quiere hacer una zona de chiringuitos cerca de una playa y poner unos kiosquitos, eso será también competencia del Gobierno de Canarias. Es decir, por ejemplo, el Club Náutico de Gran Canaria, ¿a quién corresponde ahora la competencia? El Club Náutico de Gran Canaria, yo no sé si está dentro de las instalaciones, lo desconozco, que no sé si está dentro de las instalaciones del puerto de Las Palmas o fuera del puerto de Las Palmas. Si estuviera dentro del puerto de Las Palmas habría de alguna forma una situación mixta, ¿no? Si no, sería competencias del Gobierno de Canarias, pero no sé exactamente el Club Náutico de Gran Canaria si está en instalaciones portuarias o no. Esa parte la desconozco, ¿no? Pero, por ejemplo, casos como los que sucedió, que en Tenerife se conoce mucho, como fue lo de Chovito, ¿no? Que se tuvo que recuperar espacio que estaba ocupado, eso seguirán siendo competencias del Estado. Le leo un mensaje que vuelve otra vez a lo de los puntos de recarga, ¿no? Dice: buenos días, soy funcionario del Gobierno de Canarias, tengo un coche eléctrico desde hace 3 años y a pesar de que lo he solicitado desde el principio, en el edificio de usos múltiples de Santa Cruz de Tenerife, donde trabajo, nunca pusieron un enchufe para poder recargar. Vivo en el norte de la isla de Tenerife y siempre voy justo de energía.
se instalaron unos puntos de recarga en el garaje del edificio. Me dijeron que me darían una tarjeta por usarlos, pero pasó más de un año y nada. Al final me dijeron que era solo para vehículos oficiales. Creo que hay que predicar con el ejemplo, dice este oyente. No sé ese caso concreto, sé que en algunos edificios la Consejería de Administraciones Públicas, que es la que gestiona todo el parque de edificios, sé que está ubicando puntos de recarga. No sé en este caso concreto cuál sea la situación, pero sí sé que por parte de la Consejería de Administraciones se está haciendo ese esfuerzo por colocar puntos de recarga para usar todo el mundo. No solo los coches oficiales. Por cierto, de todos los coches oficiales que tenemos, ¿cuántos son eléctricos? Pues mira, a día de hoy muy poco, no me sé exactamente la cifra, pero no es para tirar cohetes, ¿no? O sea, que el gobierno de Canarias nos da ejemplo con esto, José Antonio, ¿no? Bueno, está claro que el proceso de adquisición de los vehículos eléctricos no es todo lo rápido que a mí me hubiese gustado. Eso hay que reconocerlo. Es decir, hay que ser un poco más ágiles a la hora de adquirir los vehículos eléctricos. Ya. Sí, sobre todo si ese es el mensaje que queremos transmitir a la población, totalmente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. No tengo nada que rebatir a ese argumento, ¿eh? Muy bien. Aquí habría que decir también que los modelos de vehículos eléctricos que han ido saliendo poco a poco al mercado no cumplían con esos requerimientos que se iban lanzando desde las diferentes organizaciones públicas, pero estoy seguro que con la gama de productos que ahora mismo existe, el gobierno de Canarias, por su apuesta que ha hecho, hay que recordar que es el único gobierno prácticamente de toda Europa que ha quitado la imposición, lo que es el valor añadido, lo que en Penínsulas el IVA aquí equivale al IGIC, y que es a tipo cero. Y estoy seguro que en el futuro esas licitaciones irán en esa línea, porque el compromiso de este gobierno de Canarias y sobre todo el consejero que tenemos en antena ha sido en esa línea, en la descarbonización total del parque. Sí. Antes dije que lo de los edificios dependía de administraciones públicas, no depende de administraciones públicas, depende de patrimonio, de la Consejería de Patrimonio. Me equivoqué antes de Consejería, ¿eh? Y lo del Club Náutico de Gran Canaria es del puerto. Es el puerto. Que lo desconocía, sí, la verdad es que yo no sabía. Es una negociación que se está llevando ahora mismo con el puerto y es una negociación que está abierta y no tiene nada que ver con el ejemplo que ponía el consejero en este caso. Bueno, pero también es de deslinde marítimo. Lo que pasa es que en esta situación es el puerto portuario diferente. Es el que es propietario y le concedió en su día una concesión que acaba y que no puede ser de otra manera que negociada, una negociación que además triplica ahora mismo el dinero que tiene que pagar, cosa que para el Club Náutico eso es casi imposible. No. José Antonio, le agradecemos este ratito de conversación aquí en los micrófonos de COPE Canarias.